Amado hermano, amada hermana en Cristo, qué alegría que nos acompañes en este momento de quietud. La noche ha llegado, el mundo se silencia y usted se encuentra allí en la calidez de su cama, buscando un momento de paz. Antes de cerrar los ojos, quiero decirle algo muy importante. No se sienta mal por estar recostado. Dios no busca una postura rígida, Él busca un corazón sincero. Él es nuestro Padre, y como todo padre amoroso, se deleita en que sus hijos descansen en su regazo mientras conversan con Él. Así que quédese así, relaje su cuerpo, respire profundamente y permita que estas palabras de consuelo envuelvan su habitación. ¿Ha sentido hoy que su corazón pesaba un poco más de lo normal? Tal vez al apagar la luz, el rostro de sus hijos o de sus nietos vino a su mente. Quizá recordó a aquel hijo que está pasando por dificultades económicas, a la hija que se siente sola, o a aquel nieto que parece haberse alejado del camino de la fe. Como padres y abuelos, el amor que sentimos es tan grande que a menudo se convierte en preocupación. Nos preguntamos, ¿estarán bien? ¿Habrán comido? ¿Estará Dios cuidándolos? Incluso como personas de fe, hay mañanas y noches en las que el suspiro sale antes que la oración. Yo también he pasado por eso. He pasado noches mirando el techo, repasando en mi mente cada problema de mis hijos, sintiendo que si yo no me preocupaba, nadie lo haría. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere recordarnos una verdad liberadora. Su oración de esta noche no tiene por qué ser una carga más. No tiene que ser una lista de peticiones desesperadas. Puede ser un acto de entrega total. Hay un secreto que transforma no solo la vida de nuestros hijos, sino también nuestra propia paz mental. El secreto de entregar la propiedad de nuestros hijos a Dios. Escuche con atención. Muchas veces sufrimos porque creemos que nuestros hijos nos pertenecen. Pensamos, yo los crié, yo los cuidé, por lo tanto, yo soy responsable de su destino. Pero la Biblia, en el Salmo 127, versículo 3, nos dice algo diferente. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Ellos son un tesoro que Dios nos confió por un tiempo, pero el verdadero dueño es Él. Cuando usted reconoce esto esta noche, el peso se transfiere de sus hombros cansados a los hombros todopoderosos de Dios. Imagine que en este momento usted toma todas esas preocupaciones y las deposita suavemente en las manos de Jesús, quien está sentado al borde de su cama, escuchándolo con infinito amor. Continuemos en este estado de paz, sintiendo la presencia de Dios que llena cada rincón de su cuarto. Al entregar a nuestros hijos al Señor, estamos haciendo la declaración de fe más poderosa que existe. No es una rendición de derrota, sino una rendición de victoria. Usted puede decir en su corazón, Señor, hoy pronuncio el nombre de mi hijo, de mi hija. Tú los conoces mejor que yo. Ellos no son míos, son tuyos. Tú los formaste en el vientre. Tú conoces cada uno de sus cabellos. Por eso, esta noche te los devuelvo, para que tú seas quien los guíe. Hay un testimonio hermoso de una abuela de 71 años, la hermana Choi, quien durante años vivió angustiada por sus 5 nietos. Ella sentía que el mundo se los estaba tragando, pero un día decidió cambiar su forma de orar. Cada mañana y cada noche, simplemente pronunciaba sus nombres ante Dios y decía, Señor, ellos son tu herencia. Cuida de tu propiedad.
No eran oraciones largas ni complicadas, eran palabras cargadas de confianza. Con el tiempo empezó a ver milagros. El nieto mayor, que no quería saber nada de la iglesia, de repente le dijo: «Abuela, quiero acompañarte este domingo». El cambio no vino por la insistencia de la abuela, sino porque ella dejó que Dios trabajara en lo que le pertenece. Usted puede hacer lo mismo ahora. No importa la edad que tengan sus hijos. Para Dios, ellos siempre son sus hijos amados. Si su hijo tiene 40 o 50 años, o si sus nietos ya son adultos, la mano de Dios sigue siendo igual de larga para alcanzarlos. Al declarar que son de Dios, usted rompe el ciclo de la culpa. A veces pensamos: ¿qué hice mal? ¿Por qué no los instruí mejor? Hermano, hermana, suelte esa culpa. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Su gracia es suficiente para cubrir cualquier error del pasado. Mientras descansa, visualice a Jesús caminando hacia la casa de sus hijos. Visualícelo entrando en sus habitaciones, poniendo su mano sobre sus frentes y dándoles la paz que usted tanto desea para ellos. No necesita estar allí físicamente para protegerlos. Su oración es el puente que permite que el reino de los cielos intervenga en la tierra. Descanse en esta verdad. Lo que usted pone en las manos de Dios queda bajo la protección más segura del universo. Nada ni nadie puede arrebatar lo que Dios ha decidido cuidar. Mientras el sueño empieza a acariciar sus párpados, profundicemos en la segunda y tercera promesa de Dios para su familia. A veces, cuando miramos la situación de nuestros seres queridos, solo vemos caos o desierto, pero Dios ve un jardín en proceso. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos. Lo que a nosotros nos parece un fracaso, para Dios puede ser una lección necesaria para un éxito mayor. Piense en la historia de la hermana Lee, cuyo hijo perdió su empleo y cayó en una profunda depresión. Ella lloraba todas las noches, pensando que la vida de su hijo se había arruinado. Pero en su oración, Dios le susurró: «Confía en mi plan». Meses después, ese hijo encontró un trabajo mucho mejor, donde no solo prosperó económicamente, sino que recuperó su fe. Dios permitió el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Así que si hoy ve a su hijo en dificultades, no se desespere. Dios está escribiendo un capítulo, no el final del libro. Y hay algo más maravilloso aún: la protección activa de Dios. El Salmo 91:11 nos promete: «Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos». ¿Puede imaginarlo? En este preciso momento, mientras usted se dispone a dormir, hay ángeles asignados a sus hijos, ángeles que los guardan de accidentes, que los alejan de malas compañías, que intervienen en momentos de peligro que nosotros ni siquiera imaginamos. Recuerdo el caso de un hijo de una creyente que conducía un camión por rutas peligrosas. Su madre vivía en constante temor hasta que decidió reclamar esta promesa. Un día, el hijo tuvo un accidente casi fatal, pero salió ileso. Él le dijo a su madre: «Sentí como si alguien invisible hubiera tomado el volante en el último segundo». Esa es la respuesta a la oración de una madre, de un padre, de un abuelo. Dios envía su ejército celestial porque usted se lo pide.
Por eso puede cerrar los ojos ahora con total tranquilidad. El mismo Dios que guarda a Israel y no duerme, es el mismo que vigila la puerta de la casa de sus hijos esta noche. Continuamos en este ambiente de bendición. Al orar por nuestros hijos, a menudo pedimos por cosas materiales, trabajo, salud, dinero. Y Dios se interesa por eso. Claro que sí. Pero hay algo mucho más valioso que debemos pedir: la sabiduría de lo alto. Santiago 1:5 nos dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos abundantemente y sin reproche. Nuestros hijos viven en un mundo confuso, lleno de voces que los distraen. Necesitan la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas, para elegir a la pareja adecuada, para administrar sus recursos, para criar a sus propios hijos. Ore así: Señor, dales a mis hijos un corazón que sepa discernir entre el bien y el mal, que no sigan la corriente del mundo, sino la guía de tu Espíritu. Cuando un hijo tiene la sabiduría de Dios, siempre encontrará el camino de regreso a casa, incluso si se pierde por un momento. Y lo más importante de todo, más allá de cualquier éxito terrenal, es que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Quizás sus hijos crecieron yendo a la iglesia, conocen las historias de la Biblia, pero ¿conocen al Dios de la Biblia? Ore para que Dios se les revele de una manera que no puedan ignorar. Que Dios les hable en sueños, a través de una canción o en un momento de silencio. No hay mayor alegría para un padre o abuelo mayor que saber que su descendencia tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Imagine el día en que su hijo o nieto venga a usted y le diga: Padre, madre, finalmente entiendo por qué orabas tanto. He sentido a Dios en mi vida. Ese momento vale más que todo el oro del mundo. Y está siendo preparado ahora mismo, en el silencio de su oración nocturna. Dios está trabajando en el corazón de ellos, abriendo sus ojos espirituales, suavizando la dureza de su interior. Confíe en que la semilla que usted sembró con lágrimas, la segará con gritos de alegría. A medida que su cuerpo se relaja más y más, sintiéndose ligero y sostenido por la gracia de Dios, pensemos en las heridas ocultas. Todos cargamos cicatrices y nuestros hijos también. A veces, el comportamiento difícil de un hijo o su alejamiento es solo una máscara para esconder un dolor profundo, un rechazo, una frustración o una herida del pasado. Dios es el gran médico, el que venda las heridas y sana los corazones quebrantados. En esta noche, pida sanidad para el alma de sus hijos. Señor, sana las memorias dolorosas de mis hijos. Borra todo sentimiento de inferioridad o de culpa. Llena sus vacíos con tu amor perfecto. El amor de un Padre terrenal es grande, pero el amor de Dios es el único que puede penetrar hasta lo más profundo del ser y restaurar lo que estaba roto. Al pedir esto, usted está desatando una bendición de libertad sobre su linaje. Asimismo, ore para que descubran su propósito. Cada ser humano nació con una misión. Dios no crea a nadie por accidente. A veces nuestros hijos se sienten perdidos porque están buscando el éxito en los lugares equivocados. Ore para que encuentren esa pasión, ese llamado que Dios puso en ellos desde antes de la fundación del mundo.
que sus vidas no sean solo una rutina de trabajo y cansancio, sino una aventura de servicio y significado. Sienta cómo la paz de Dios inunda su propio corazón al pedir estas cosas. Usted está haciendo el trabajo más importante de su vida en este momento. Ser un intercesor es un honor sagrado. Sus oraciones son como incienso fragante que sube al trono de Dios. No importa si sus palabras son sencillas o si solo puede decir amén a lo que siente en su espíritu. Dios entiende el lenguaje de sus suspiros. Él ve sus lágrimas y las guarda en su redoma. Nada de lo que usted hace por sus hijos en el nombre de Jesús cae en saco roto. Llegamos al final de este tiempo, pero es solo el comienzo de una nueva etapa de fe para usted. Vamos a unirnos en una oración final, una que usted puede susurrar o simplemente seguir en su mente mientras se entrega al sueño. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y mi Dios también, gracias por este momento de paz. Gracias por recordarme que no tengo que cargar solo con el peso de mi familia. Señor, hoy pronuncio nuevamente los nombres de mis hijos y nietos. Diga sus nombres en silencio. Te los entrego. Reconozco que son tuyos. Los sello con la sangre preciosa de Jesús. Te pido que esta noche tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos. Envía a tus ángeles alrededor de sus casas. Protégelos de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro visible e invisible. Si están en oscuridad, sé tú su luz. Si están en tristeza, sé tú su consuelo. Que al despertar mañana sientan una nueva esperanza y una fuerza renovada que viene de ti. Señor, bendice también a este hijo tuyo, a esta hija tuya que me escucha. Quita toda ansiedad, todo insomnio y toda culpa. Que puedan dormir un sueño profundo y reparador, sabiendo que el dueño del universo está a cargo. Gracias porque sé que tú escuchas y que tu respuesta ya viene en camino. Me duermo en tu paz confiando en tu victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, la paz de Cristo sea con usted. No tema al mañana, porque Dios ya está allí. Sus hijos están en las mejores manos posibles. Duerma tranquilo, duerma en victoria. Dios lo ama infinitamente y su fidelidad es de generación en generación. Buenas noches y que los ángeles del Señor custodien su descanso. Shalom. Amado hermano, amada hermana en Cristo, qué alegría que nos acompañes en este momento de quietud. La noche ha llegado, el mundo se silencia y usted se encuentra allí en la calidez de su cama, buscando un momento de paz. Antes de cerrar los ojos, quiero decirle algo muy importante. No se sienta mal por estar recostado. Dios no busca una postura rígida. Él busca un corazón sincero. Él es nuestro Padre, y como todo padre amoroso, se deleita en que sus hijos descansen en su regazo mientras conversan con Él. Así que quédese así, relaje su cuerpo, respire profundamente y permita que estas palabras de consuelo envuelvan su habitación. ¿Ha sentido hoy que su corazón pesaba un poco más de lo normal?
Tal vez al apagar la luz, el rostro de sus hijos o de sus nietos vino a su mente. Quizá recordó a aquel hijo que está pasando por dificultades económicas, a la hija que se siente sola, o a aquel nieto que parece haberse alejado del camino de la fe. Como padres y abuelos, el amor que sentimos es tan grande que a menudo se convierte en preocupación. Nos preguntamos, ¿estarán bien? ¿Habrán comido? ¿Estará Dios cuidándolos? Incluso como personas de fe, hay mañanas y noches en las que el suspiro sale antes que la oración. Yo también he pasado por eso. He pasado noches mirando el techo, repasando en mi mente cada problema de mis hijos, sintiendo que si yo no me preocupaba, nadie lo haría. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere recordarnos una verdad liberadora. Su oración de esta noche no tiene por qué ser una carga más. No tiene que ser una lista de peticiones desesperadas. Puede ser un acto de entrega total. Hay un secreto que transforma no solo la vida de nuestros hijos, sino también nuestra propia paz mental. El secreto de entregar la propiedad de nuestros hijos a Dios. Escuche con atención. Muchas veces sufrimos porque creemos que nuestros hijos nos pertenecen. Pensamos, yo los crié, yo los cuidé, por lo tanto, yo soy responsable de su destino. Pero la Biblia, en el Salmo 127, versículo 3, nos dice algo diferente. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Ellos son un tesoro que Dios nos confió por un tiempo, pero el verdadero dueño es Él. Cuando usted reconoce esto esta noche, el peso se transfiere de sus hombros cansados a los hombros todopoderosos de Dios. Imagine que en este momento usted toma todas esas preocupaciones y las deposita suavemente en las manos de Jesús, quien está sentado al borde de su cama, escuchándolo con infinito amor. Continuemos en este estado de paz, sintiendo la presencia de Dios que llena cada rincón de su cuarto. Al entregar a nuestros hijos al Señor, estamos haciendo la declaración de fe más poderosa que existe. No es una rendición de derrota, sino una rendición de victoria. Usted puede decir en su corazón, Señor, hoy pronuncio el nombre de mi hijo, de mi hija. Tú los conoces mejor que yo. Ellos no son míos, son tuyos. Tú los formaste en el vientre. Tú conoces cada uno de sus cabellos. Por eso, esta noche te los devuelvo, para que tú seas quien los guíe. Hay un testimonio hermoso de una abuela de 71 años, la hermana Choi, quien durante años vivió angustiada por sus 5 nietos. Ella sentía que el mundo se los estaba tragando, pero un día decidió cambiar su forma de orar. Cada mañana y cada noche, simplemente pronunciaba sus nombres ante Dios y decía, Señor, ellos son tu herencia. Cuida de tu propiedad. No eran oraciones largas ni complicadas, eran palabras cargadas de confianza. Con el tiempo empezó a ver milagros. El nieto mayor, que no quería saber nada de la iglesia, de repente le dijo, Abuela, quiero acompañarte este domingo. El cambio no vino por la insistencia de la abuela, sino porque ella dejó que Dios trabajara en lo que le pertenece. Usted puede hacer lo mismo ahora. No importa la edad que tengan sus hijos. Para Dios, ellos siempre son sus hijos amados. Si su hijo tiene 40 o 50 años, o si sus nietos ya son adultos, la mano de Dios sigue siendo igual de larga para alcanzarlos. Al declarar que son de Dios, usted rompe el ciclo de la culpa. A veces pensamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no los instruí mejor? Hermano, hermana, suelte esa culpa. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades.
Su gracia es suficiente para cubrir cualquier error del pasado. Mientras descansa, visualice a Jesús caminando hacia la casa de sus hijos. Visualícelo entrando en sus habitaciones, poniendo su mano sobre sus frentes y dándoles la paz que usted tanto desea para ellos. No necesita estar allí físicamente para protegerlos. Su oración es el puente que permite que el reino de los cielos intervenga en la tierra. Descanse en esta verdad. Lo que usted pone en las manos de Dios queda bajo la protección más segura del universo. Nada ni nadie puede arrebatar lo que Dios ha decidido cuidar. Mientras el sueño empieza a acariciar sus párpados, profundicemos en la segunda y tercera promesa de Dios para su familia. A veces, cuando miramos la situación de nuestros seres queridos, solo vemos caos o desierto, pero Dios ve un jardín en proceso. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos. Lo que a nosotros nos parece un fracaso, para Dios puede ser una lección necesaria para un éxito mayor. Piense en la historia de la hermana Lee, cuyo hijo perdió su empleo y cayó en una profunda depresión. Ella lloraba todas las noches pensando que la vida de su hijo se había arruinado. Pero en su oración, Dios le susurró: «Confía en mi plan». Meses después, ese hijo encontró un trabajo mucho mejor, donde no solo prosperó económicamente, sino que recuperó su fe. Dios permitió el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Así que si hoy ve a su hijo en dificultades, no se desespere. Dios está escribiendo un capítulo, no el final del libro. Y hay algo más maravilloso aún: la protección activa de Dios. El Salmo 91:11 nos promete: «Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos». ¿Puede imaginarlo? En este preciso momento, mientras usted se dispone a dormir, hay ángeles asignados a sus hijos, ángeles que los guardan de accidentes, que los alejan de malas compañías, que intervienen en momentos de peligro que nosotros ni siquiera imaginamos. Recuerdo el caso de un hijo de una creyente que conducía un camión por rutas peligrosas. Su madre vivía en constante temor hasta que decidió reclamar esta promesa. Un día, el hijo tuvo un accidente casi fatal, pero salió ileso. Él le dijo a su madre: «Sentí como si alguien invisible hubiera tomado el volante en el último segundo». Esa es la respuesta a la oración de una madre, de un padre, de un abuelo. Dios envía su ejército celestial porque usted se lo pide. Por eso puede cerrar los ojos ahora con total tranquilidad. El mismo Dios que guarda a Israel y no duerme, es el mismo que vigila la puerta de la casa de sus hijos esta noche. Continuamos en este ambiente de bendición. Al orar por nuestros hijos, a menudo pedimos por cosas materiales, trabajo, salud, dinero, y Dios se interesa por eso. Claro que sí. Pero hay algo mucho más valioso que debemos pedir: la sabiduría de lo alto. Santiago 1:5 nos dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos abundantemente y sin reproche. Nuestros hijos viven en un mundo confuso, lleno de voces que los distraen. Necesitan la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas, para elegir a la pareja adecuada,
para administrar sus recursos, para criar a sus propios hijos. Ore así: Señor, dales a mis hijos un corazón que sepa discernir entre el bien y el mal, que no sigan la corriente del mundo, sino la guía de tu espíritu. Cuando un hijo tiene la sabiduría de Dios, siempre encontrará el camino de regreso a casa, incluso si se pierde por un momento. Y lo más importante de todo, más allá de cualquier éxito terrenal, es que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Quizás sus hijos crecieron yendo a la iglesia, conocen las historias de la Biblia, pero ¿conocen al Dios de la Biblia? Ore para que Dios se les revele de una manera que no puedan ignorar. Que Dios les hable en sueños, a través de una canción o en un momento de silencio. No hay mayor alegría para un padre o abuelo mayor que saber que su descendencia tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Imagine el día en que su hijo o nieto venga a usted y le diga: Padre, madre, finalmente entiendo por qué orabas tanto. He sentido a Dios en mi vida. Ese momento vale más que todo el oro del mundo. Y está siendo preparado ahora mismo, en el silencio de su oración nocturna. Dios está trabajando en el corazón de ellos, abriendo sus ojos espirituales, suavizando la dureza de su interior. Confíe en que la semilla que usted sembró con lágrimas, la segará con gritos de alegría. A medida que su cuerpo se relaja más y más, sintiéndose ligero y sostenido por la gracia de Dios, pensemos en las heridas ocultas. Todos cargamos cicatrices y nuestros hijos también. A veces, el comportamiento difícil de un hijo o su alejamiento es solo una máscara para esconder un dolor profundo, un rechazo, una frustración o una herida del pasado. Dios es el gran médico, el que venda las heridas y sana los corazones quebrantados. En esta noche, pida sanidad para el alma de sus hijos. Señor, sana las memorias dolorosas de mis hijos. Borra todo sentimiento de inferioridad o de culpa. Llena sus vacíos con tu amor perfecto. El amor de un Padre terrenal es grande, pero el amor de Dios es el único que puede penetrar hasta lo más profundo del ser y restaurar lo que estaba roto. Al pedir esto, usted está desatando una bendición de libertad sobre su linaje. Asimismo, ore para que descubran su propósito. Cada ser humano nació con una misión. Dios no crea a nadie por accidente. A veces nuestros hijos se sienten perdidos porque están buscando el éxito en los lugares equivocados. Ore para que encuentren esa pasión, ese llamado que Dios puso en ellos desde antes de la fundación del mundo. Que sus vidas no sean solo una rutina de trabajo y cansancio, sino una aventura de servicio y significado. Sienta cómo la paz de Dios inunda su propio corazón al pedir estas cosas. Usted está haciendo el trabajo más importante de su vida en este momento. Ser un intercesor es un honor sagrado. Sus oraciones son como incienso fragante que sube al trono de Dios. No importa si sus palabras son sencillas o si solo puede decir amén a lo que siente en su espíritu. Dios entiende el lenguaje de sus suspiros. Él ve sus lágrimas y las guarda en su redoma. Nada de lo que usted hace por sus hijos en el nombre de Jesús cae en saco roto.
Llegamos al final de este tiempo, pero es solo el comienzo de una nueva etapa de fe para usted. Vamos a unirnos en una oración final, una que usted puede susurrar o simplemente seguir en su mente mientras se entrega al sueño. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y mi Dios también, gracias por este momento de paz. Gracias por recordarme que no tengo que cargar solo con el peso de mi familia. Señor, hoy pronuncio nuevamente los nombres de mis hijos y nietos. Diga sus nombres en silencio. Te los entrego. Reconozco que son tuyos. Los sello con la sangre preciosa de Jesús. Te pido que esta noche tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos. Envía a tus ángeles alrededor de sus casas. Protégelos de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro visible e invisible. Si están en oscuridad, sé tú su luz. Si están en tristeza, sé tú su consuelo. Que al despertar mañana sientan una nueva esperanza y una fuerza renovada que viene de ti. Señor, bendice también a este hijo tuyo, a esta hija tuya que me escucha. Quita toda ansiedad, todo insomnio y toda culpa. Que puedan dormir un sueño profundo y reparador, sabiendo que el dueño del universo está a cargo. Gracias porque sé que tú escuchas y que tu respuesta ya viene en camino. Me duermo en tu paz confiando en tu victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, la paz de Cristo sea con usted. No tema al mañana, porque Dios ya está allí. Sus hijos están en las mejores manos posibles. Duerma tranquilo, duerma en victoria. Dios lo ama infinitamente y su fidelidad es de generación en generación. Buenas noches y que los ángeles del Señor custodien su descanso. Shalom. Amado hermano, amada hermana en Cristo. Qué alegría que nos acompañes en este momento de quietud. La noche ha llegado, el mundo se silencia y usted se encuentra allí en la calidez de su cama, buscando un momento de paz. Antes de cerrar los ojos, quiero decirle algo muy importante. No se sienta mal por estar recostado. Dios no busca una postura rígida. Él busca un corazón sincero. Él es nuestro Padre, y como todo Padre amoroso, se deleita en que sus hijos descansen en su regazo mientras conversan con Él. Así que quédese así, relaje su cuerpo, respire profundamente y permita que estas palabras de consuelo envuelvan su habitación. ¿Ha sentido hoy que su corazón pesaba un poco más de lo normal? Tal vez al apagar la luz, el rostro de sus hijos o de sus nietos vino a su mente. Quizá recordó a aquel hijo que está pasando por dificultades económicas, a la hija que se siente sola, o a aquel nieto que parece haberse alejado del camino de la fe. Como padres y abuelos, el amor que sentimos es tan grande que a menudo se convierte en preocupación. Nos preguntamos, ¿estarán bien? ¿Habrán comido? ¿Estará Dios cuidándolos? Incluso como personas de fe, hay mañanas y noches en las que el suspiro sale antes que la oración. Yo también he pasado por eso. He pasado noches mirando el techo, repasando en mi mente cada problema de mis hijos, sintiendo que si yo no me preocupaba, nadie lo haría. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere recordarnos una verdad liberadora.
Su oración de esta noche no tiene por qué ser una carga más. No tiene que ser una lista de peticiones desesperadas. Puede ser un acto de entrega total. Hay un secreto que transforma no solo la vida de nuestros hijos, sino también nuestra propia paz mental. El secreto de entregar la propiedad de nuestros hijos a Dios. Escuche con atención. Muchas veces sufrimos porque creemos que nuestros hijos nos pertenecen. Pensamos, yo los crié, yo los cuidé, por lo tanto, yo soy responsable de su destino. Pero la Biblia, en el Salmo 127, versículo 3, nos dice algo diferente. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Ellos son un tesoro que Dios nos confió por un tiempo, pero el verdadero dueño es Él. Cuando usted reconoce esto esta noche, el peso se transfiere de sus hombros cansados a los hombros todopoderosos de Dios. Imagine que en este momento usted toma todas esas preocupaciones y las deposita suavemente en las manos de Jesús, quien está sentado al borde de su cama, escuchándolo con infinito amor. Continuemos en este estado de paz, sintiendo la presencia de Dios que llena cada rincón de su cuarto. Al entregar a nuestros hijos al Señor, estamos haciendo la declaración de fe más poderosa que existe. No es una rendición de derrota, sino una rendición de victoria. Usted puede decir en su corazón, Señor, hoy pronuncio el nombre de mi hijo, de mi hija. Tú los conoces mejor que yo. Ellos no son míos, son tuyos. Tú los formaste en el vientre. Tú conoces cada uno de sus cabellos. Por eso, esta noche te los devuelvo, para que tú seas quien los guíe. Hay un testimonio hermoso de una abuela de 71 años, la hermana Choi, quien durante años vivió angustiada por sus 5 nietos. Ella sentía que el mundo se los estaba tragando, pero un día decidió cambiar su forma de orar. Cada mañana y cada noche, simplemente pronunciaba sus nombres ante Dios y decía, Señor, ellos son tu herencia. Cuida de tu propiedad. No eran oraciones largas ni complicadas, eran palabras cargadas de confianza. Con el tiempo, empezó a ver milagros. El nieto mayor, que no quería saber nada de la iglesia, de repente le dijo, Abuela, quiero acompañarte este domingo. El cambio no vino por la insistencia de la abuela, sino porque ella dejó que Dios trabajara en lo que le pertenece. Usted puede hacer lo mismo ahora. No importa la edad que tengan sus hijos. Para Dios, ellos siempre son sus hijos amados. Si su hijo tiene 40 o 50 años, o si sus nietos ya son adultos, la mano de Dios sigue siendo igual de larga para alcanzarlos. Al declarar que son de Dios, usted rompe el ciclo de la culpa. A veces pensamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no los instruí mejor? Hermano, hermana, suelte esa culpa. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Su gracia es suficiente para cubrir cualquier error del pasado. Mientras descansa, visualice a Jesús caminando hacia la casa de sus hijos. Visualícelo entrando en sus habitaciones, poniendo su mano sobre sus frentes y dándoles la paz que usted tanto desea para ellos. No necesita estar allí físicamente para protegerlos. Su oración es el puente que permite que el reino de los cielos intervenga en la tierra. Descanse en esta verdad. Lo que usted pone en las manos de Dios queda bajo la protección más segura del universo. Nada ni nadie puede arrebatar lo que Dios ha decidido cuidar. Mientras el sueño empieza a acariciar sus párpados, profundicemos en la segunda y tercera promesa de Dios para su familia. A veces, cuando miramos la situación de nuestros seres queridos,
solo vemos caos o desierto, pero Dios ve un jardín en proceso. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos. Lo que a nosotros nos parece un fracaso, para Dios puede ser una lección necesaria para un éxito mayor. Piense en la historia de la hermana Lee, cuyo hijo perdió su empleo y cayó en una profunda depresión. Ella lloraba todas las noches, pensando que la vida de su hijo se había arruinado. Pero en su oración, Dios le susurró: «Confía en mi plan». Meses después, ese hijo encontró un trabajo mucho mejor, donde no solo prosperó económicamente, sino que recuperó su fe. Dios permitió el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Así que si hoy ve a su hijo en dificultades, no se desespere. Dios está escribiendo un capítulo, no el final del libro. Y hay algo más maravilloso aún: la protección activa de Dios. El Salmo 91:11 nos promete: «Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos». ¿Puede imaginarlo? En este preciso momento, mientras usted se dispone a dormir, hay ángeles asignados a sus hijos, ángeles que los guardan de accidentes, que los alejan de malas compañías, que intervienen en momentos de peligro que nosotros ni siquiera imaginamos. Recuerdo el caso de un hijo de una creyente que conducía un camión por rutas peligrosas. Su madre vivía en constante temor hasta que decidió reclamar esta promesa. Un día, el hijo tuvo un accidente casi fatal, pero salió ileso. Él le dijo a su madre: «Sentí como si alguien invisible hubiera tomado el volante en el último segundo». Esa es la respuesta a la oración de una madre, de un padre, de un abuelo. Dios envía su ejército celestial porque usted se lo pide. Por eso puede cerrar los ojos ahora con total tranquilidad. El mismo Dios que guarda a Israel y no duerme, es el mismo que vigila la puerta de la casa de sus hijos esta noche. Continuamos en este ambiente de bendición. Al orar por nuestros hijos, a menudo pedimos por cosas materiales, trabajo, salud, dinero, y Dios se interesa por eso. Claro que sí. Pero hay algo mucho más valioso que debemos pedir: la sabiduría de lo alto. Santiago 1:5 nos dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos abundantemente y sin reproche. Nuestros hijos viven en un mundo confuso, lleno de voces que los distraen. Necesitan la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas, para elegir a la pareja adecuada, para administrar sus recursos, para criar a sus propios hijos. Ore así: Señor, dales a mis hijos un corazón que sepa discernir entre el bien y el mal, que no sigan la corriente del mundo, sino la guía de tu Espíritu. Cuando un hijo tiene la sabiduría de Dios, siempre encontrará el camino de regreso a casa, incluso si se pierde por un momento. Y lo más importante de todo, más allá de cualquier éxito terrenal, es que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Quizás sus hijos crecieron yendo a la iglesia, conocen las historias de la Biblia, pero ¿conocen al Dios de la Biblia? Ore para que Dios se les revele de una manera que no puedan ignorar. Que Dios les hable en sueños, a través de una canción o en un momento de silencio. No hay mayor alegría para un padre o abuelo mayor
que saber que su descendencia tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Imagine el día en que su hijo o nieto venga a usted y le diga: Padre, madre, finalmente entiendo por qué orabas tanto. He sentido a Dios en mi vida. Ese momento vale más que todo el oro del mundo y está siendo preparado ahora mismo en el silencio de su oración nocturna. Dios está trabajando en el corazón de ellos, abriendo sus ojos espirituales, suavizando la dureza de su interior. Confíe en que la semilla que usted sembró con lágrimas la segará con gritos de alegría. A medida que su cuerpo se relaja más y más, sintiéndose ligero y sostenido por la gracia de Dios, pensemos en las heridas ocultas. Todos cargamos cicatrices y nuestros hijos también. A veces, el comportamiento difícil de un hijo o su alejamiento es solo una máscara para esconder un dolor profundo, un rechazo, una frustración o una herida del pasado. Dios es el gran médico, el que venda las heridas y sana los corazones quebrantados. En esta noche, pida sanidad para el alma de sus hijos. Señor, sana las memorias dolorosas de mis hijos. Borra todo sentimiento de inferioridad o de culpa. Llena sus vacíos con tu amor perfecto. El amor de un Padre terrenal es grande, pero el amor de Dios es el único que puede penetrar hasta lo más profundo del ser y restaurar lo que estaba roto. Al pedir esto, usted está desatando una bendición de libertad sobre su linaje. Asimismo, ore para que descubran su propósito. Cada ser humano nació con una misión. Dios no crea a nadie por accidente. A veces nuestros hijos se sienten perdidos porque están buscando el éxito en los lugares equivocados. Ore para que encuentren esa pasión, ese llamado que Dios puso en ellos desde antes de la fundación del mundo. Que sus vidas no sean solo una rutina de trabajo y cansancio, sino una aventura de servicio y significado. Sienta cómo la paz de Dios inunda su propio corazón al pedir estas cosas. Usted está haciendo el trabajo más importante de su vida en este momento. Ser un intercesor es un honor sagrado. Sus oraciones son como incienso fragante que sube al trono de Dios. No importa si sus palabras son sencillas o si solo puede decir amén a lo que siente en su espíritu. Dios entiende el lenguaje de sus suspiros. Él ve sus lágrimas y las guarda en su redoma. Nada de lo que usted hace por sus hijos en el nombre de Jesús cae en saco roto. Llegamos al final de este tiempo, pero es solo el comienzo de una nueva etapa de fe para usted. Vamos a unirnos en una oración final, una que usted puede susurrar o simplemente seguir en su mente mientras se entrega al sueño. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y mi Dios también, gracias por este momento de paz. Gracias por recordarme que no tengo que cargar solo con el peso de mi familia. Señor, hoy pronuncio nuevamente los nombres de mis hijos y nietos. Diga sus nombres en silencio. Te los entrego. Reconozco que son tuyos. Los sello con la sangre preciosa de Jesús.
Te pido que esta noche tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos. Envía a tus ángeles alrededor de sus casas. Protégelos de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro visible e invisible. Si están en oscuridad, sé tú su luz. Si están en tristeza, sé tú su consuelo. Que al despertar mañana sientan una nueva esperanza y una fuerza renovada que viene de ti. Señor, bendice también a este hijo tuyo, a esta hija tuya que me escucha. Quita toda ansiedad, todo insomnio y toda culpa. Que puedan dormir un sueño profundo y reparador, sabiendo que el dueño del universo está a cargo. Gracias porque sé que tú escuchas y que tu respuesta ya viene en camino. Me duermo en tu paz confiando en tu victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, la paz de Cristo sea con usted. No tema al mañana, porque Dios ya está allí. Sus hijos están en las mejores manos posibles. Duerma tranquilo, duerma en victoria. Dios lo ama infinitamente y su fidelidad es de generación en generación. Buenas noches y que los ángeles del Señor custodien su descanso. Shalom.